Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. Y hoy vamos a platicar sobre el hombre más rico de Babilonia. Este es un libro excelente, muy cortito, muy sencillo, pero muy fascinante sobre cómo ganar riquezas y sobre cómo hacer que nuestro dinero existente nos rinda más. Y este libro fue escrito por George S. Clason, quien empezó una compañía que hizo el primer atlas de carreteras de Estados Unidos, y en el año 1926 empezó a escribir folletes sobre el éxito financiero, cómo ahorrar más, cómo tener más dinero, y se hicieron bien populares. Millones de personas los leyeron, les encantaron. Los bancos y las compañías de seguro empezaron a promulgar estos folletes, y el resultado después fue este libro de aquí, The Richest Man in Babylon, así se llama en inglés. Y precisamente hoy vamos a hablar de esto, cómo manejar nuestro dinero mejor para ganar más, para tener más. Y como es un tema extenso, el libro tiene muchas historias, vamos a enfocarnos en las 7 curas de un bolsillo vacío, como él dice, de una bolsa ligera. Las 7 curas para alguien que está batallando con su dinero, que quiere tener más y que quiere que su dinero le pueda rendir más. ¿Por qué se llama el hombre más rico de Babilonia? Porque estos conceptos y enseñanzas están escritas en forma de como parábolas, historias sobre Babilonia, porque era una de las ciudades más ricas de la historia. En su tiempo era la ciudad más rica del mundo, probablemente. Una civilización muy rica en oro, en construcción, en arquitectura. Y de ahí viene este hombre más rico de Babilonia, que se llama Arkad. Es un personaje que George Clason inventó, pero a través de Arkad nos enseña cómo manejar nuestro dinero. Sí, este personaje Arkad nos lleva a través de, como si fuera de un viaje en el tiempo, nos empieza a hablar de su experiencia, y también hay otras historias que incluye el autor sobre este periodo de tiempo, que recuerden es ficción, no Babilonia obviamente, sino es ficción las historias que él habla, pero son extremadamente importantes porque no nada más fueron populares, sino también fueron muy importantes para muchas personas que sí lograron riquezas abundantes siguiendo los consejos de este libro pequeño, que empezó así de, como quien dice, de boca en boca, porque fue algo muy, como quien dice, local. Y hay mucho que hablar sobre este libro, pero vamos a empezar con estas 7 curas del bolsillo vacío. Y la primer cura es esta. Y tenemos que recordar que es un libro antiguo, sí es un libro viejo, pero sus enseñanzas son relevantes hoy, muy relevantes para todos nosotros. Y la primera regla es esta, es la ley, de este bolsillo vacío. Si tienes problemas con dinero, esta es la primera ley. Cura. Sí, la primera cura. Y con cura. esto empieza todo. Con esto empieza la historia de Arkad. Cuando él era un hombre pobre, era un escriba que inscribía tablillas de barro, sí, porque en esos tiempos no había papel. Entonces le encargaban cosas para inscribir y él los hacía, y trabajaba mucho, duro, día y noche, tenía muy pocos ahorros. Y un día llega un hombre rico a hacerle un pedido, una inscripción, que se llama Algamish. Y a cambio de su servicio, Arkad le pide un consejo. ¿Qué puedo hacer? Tú, Algamish, eres muy rico, tienes mucho dinero, eres próspero, ¿cómo le hiciste? Y esto es lo que Algamish le dice a Arkad. Sí, la primer cura es esta. Empieza a engordar a tu bolsillo. Esa es la primer cura de la billetera vacía. Empieza a engordar tu bolsillo. Y suena muy sencillo, pero ¿qué quiere decir prácticamente? Y como dice este libro, no tires a la basura las palabras sencillas, solamente porque son sencillas. Recuerda que la verdad típicamente es sencilla. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir aquí estos personajes con esto
de empieza a engordar tu bolsillo. Nos dice bien sencillo, es una regla muy fácil y es esta: por cada 9 monedas que gastes, ahorra una. Es una regla bien sencilla. Por cada $9 que gastes, ahorra uno. Siempre guardar un décimo. Sí, una parte de 10. Por cada 9 pesos que gastes, ahorra uno. Acuérdate que siempre uno de 10 es para ti. Ahora, el problema es que vivimos en una sociedad que está enterrada en deuda y no se queda con nada. El americano típico no tiene nada de ahorros. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar? Dice la persona, si no puedo simplemente pagar mis cuentas, como dicen al otro lado los biles. No te alcanza, dices tú. Ahora, hay otras curas, son 7, pero la primera es tener en mente que de alguna forma, este es lo primero que hay que hacer, es ahorrar y poner una moneda en el bolsillo por 9 que gastas. Esto te va a dar el capital para que tú inviertas. Ahora, puedes tú invertir en un negocio, puedes invertir en herramientas para algo que tú quieres hacer para ti mismo, pero siempre, ¿qué nos dice Arcad una vez y otra vez y otra vez? Una parte de 10 es para ti. Sí. No es para nadie más, no es para el propietario de tu departamento, o no es para la comida, es para ti, para que tú lo hagas que se multiplique. Exactamente, él dice, págate primero a ti, no le pagues primero al que vende ropa, no le pagues primero al que vende sandalias porque quieres cosas nuevas. Primero, págate a ti mismo, y esto es prácticamente algo que podemos hacer cuando nos llega el salario, cuando nos llega el dinero. Primero, agarras ese décimo para ti. Después de ahí, de lo que queda, de ahí vas a pagar el celular, el internet, etcétera. Sí. Pero aquí es donde la gente dice, pero tengo muchos gastos. Sí, no puedo con eso. No puedo ni siquiera guardar un décimo para mí. Sí, y aquí es donde viene la segunda cura de este bolsillo vacío. Sí, la segunda es crucial. Sí. Porque sin esta segunda cura, la primera, haz de cuenta que la puedes cancelar. Sí, no lo puedes lograr. Entonces la segunda cura nos dice algo bien sencillo. Y la segunda cura nos dice 3 palabras. Controla tus gastos. Eso es lo que nos dice la segunda cura. Controla tus gastos. ¿Y qué es lo que nos menciona Arcad? ¿Qué es lo que nos menciona todos estos personajes a través de este libro maravilloso? Realmente que este libro vale su peso en oro. Este libro es extraordinario. Controla tus gastos. Quiere decir que minimices los gastos que son extra y eliminar potencialmente. Pero mínimo vas a hacerlos más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Dices tú, yo tengo en mi celular, por ejemplo, el plan ilimitado de internet. Entonces, elimina eso o bájale al plan, ahí empiezas a ahorrar algo. Otra cosa, no consumas, no compres cosas que son come galletas. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que son como come galletas. Es un gasto que genera más gastos. Un celular es un gasto que genera más gastos. Por ejemplo, reproductor de DVDs, un reproductor Blu-ray, es un gasto que genera más gastos. Un carro, un segundo automóvil, que a lo mejor dices, está más cómodo, pero no es absolutamente requerido por nuestra familia. Y dices, pero pues vamos a comprarlo. El carro es un gasto que genera más gastos. Mantenimiento, gasolina, reparaciones, etc. No compres cosas que generan más gastos. Controla tus gastos, la segunda cura. Por eso, ahí es donde vas a encontrar el 10%. El 10% que te vas a quedar para ti, que te vas a pagar para tu persona, para tu siguiente empresa. Y empresa no quiere decir compañía. Empresa quiere decir intento de multiplicar, como dicen en este libro, tu oro. Eso es una empresa, es algo que va a multiplicar tu oro.
Entonces, segunda cura es extraordinariamente importante. Si no controlas tus gastos, no te puedes pagar a ti mismo. Sí, y no, el 10%. exactamente, el 10%. Y no puedes manejar lo que no has medido. Sí. Esto es crucial. Sí, es no crucial. puedes manejar lo que no has medido. Si no has medido cuánto Sí. te gastas en restaurantes porque no quieres cocinar en No tu tienes casa. idea, sí. Sí, cuánto te gastas en salidas al cine, lo que sea. No lo has medido, entonces no lo puedes manejar. Tenemos que empezar haciendo cuentas. Sí. Tenemos que estar conscientes de dónde está yendo nuestro dinero. Como dijo Arcad, que cuando empezó a orar y después Algamish le preguntó, ¿y en qué lo gastaste? Y Arcad primero lo gastó en ropa y un banquete. Y Algamish, el hombre rico que le dio ese consejo, le dice, has comido a los hijos de tus ahorros. Te los has comido. Esas monedas son los hijos de tus ahorros, de tus ganancias. Te las comiste. Y muchos de nosotros hacemos eso, nos comemos lo que ganamos. Y no por hambre, no porque estamos muertos de hambre, sino porque no controlamos nuestro apetito, porque no lo hemos medido. Entonces, por eso es tan importante este paso número 2. Obviamente hay 7, así que vamos a hablar más de esto cuando regresemos después del corte comercial. Quédense con nosotros. Ya estamos de regreso, gracias por continuar. Y estamos hablando de la segunda cura del bolsillo vacío, que es controla tus gastos. Y sobre esto queríamos enfatizar aún más que tienes que saber cuánto gastas y en qué lo gastas. Ahora, antes de continuar, estamos viendo aquí ahorita las cintillas nuevas, están excelentes. Gracias, Juan Carlos, por el trabajo ese tan excelente que hiciste. Y vamos a hablar del trabajo en un ratito más. Pero antes de continuar con eso del trabajo, tenemos que seguir con lo de las curas. Y estamos hablando de controlar tus gastos. Ahora, se ha calculado que aproximadamente por lonja son de $10,000 a $25,000 de inversión. Eso es lo que se toma para hacer una lonja. Entonces, traes como si fuera un carro del año en esa lonja. Tienes 2, traes 2 carros del año. Tienes 3, traes un Porsche. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tienes que saber en qué te lo gastas. Porque ¿qué es lo que escuchaste ahorita? La mayoría de las veces, especialmente en este tiempo, las personas se están comiendo su dinero. Se lo están gastando en comida. Y eso es un problema grave, porque mucha gente va a decir, es que la comida está cara. Y claro que sí, la comida tiene un costo. Pero comer de una forma saludable no es muy caro. Si tú dices, es que voy, por ejemplo, al Oxxo, voy a la esquina, me compro un hot dog y me salen, no sé, en 20, 25 pesos. Bueno, puedes hacer esto. Puedes comprar arroz. Ese arroz te sale a lo mejor igual o menos y te dura 2 o 3 días. Y es más saludable que ese hot dog. Entonces no podemos poner esa excusa de que es carísimo comer bien. Y no vamos a decir, pues no, nada más vamos a comer arroz. Correcto, sí. Pero estamos hablando que en una comparación gana, lo barato, en otras palabras, es lo más saludable. Una papa hervida. ¿Cuánto te sale una papa? Es bien barata. Todos tienen una ollita para hervir una papa. Es agua nada más de la llave, ponla a hervir, tienes una comida. Y dices, pero es que no me gusta, no está sabrosa, me gusta el hot dog. Entonces ahí es donde hay que escribir en tu cuaderno o en la hoja, me gasto tanto por día en hot dogs o tanto por semana. Y te vas a dar cuenta que ese estimado de sí entre 10 y 25 mil dólares, depende de dónde estés, en Estados Unidos o en México, es muy acertado. Cuesta mucho dinero tener lonja. Y dices, no puedo creerlo. Haz las cuentas y vas a ver. Te aseguro que antes de llegar a los 10 mil dólares, porque dices, ¿cuánto tiempo me tardé en hacer esta lonja? Y dices, no, pues
estaba joven, me tardé, no sé, desde lo último que me acuerdo, a lo mejor fueron 3, 4 años y ya vi una lonja. Haz las cuentas, vas a ver que los 10,000 sale barato. Vas a decir, no, es más de $10,000, fácil, fácil. ¿Y qué es lo que tienes para demostrar como esto es lo que logré? Nada, solo menos salud, es todo lo que tienes, menos salud. Entonces, primero, enfatizar esto, tenemos que controlar nuestros gastos, pero inicialmente no podemos controlar si no sabemos qué. Sí, tenemos que medir. saber qué es el gasto. Es como te dices, si quieres ahorrar más y tener más salud, vas a tener que sacrificar una cosa, que es tiempo. Te vas a tener que levantar más temprano para a lo mejor hervir ese arroz, para llevarlo en una cajita, una lonchera, lo que sea, para comértelo en el trabajo. Te va a costar tiempo, pero a largo plazo obviamente vas a ganar mucho. Vas a estar más saludable, vas a ahorrar más dinero. Y tenemos que ir con la tercera cura, y esto es sencillo, como dice el rico Algamish, el hombre que lo aconseja a Arkad, dice, multiplica tu dinero. Ese es el tercer paso. Cuando ya tengas ese fondo, porque ahorraste un décimo, ahora sí hay que invertirlo en algo para que se pueda multiplicar. Y tiene una frase que dice Algamish, y dice, cada moneda de oro es un esclavo para ti, y cada moneda de cobre es su hijo, que también puede traerte ganancias. En otras palabras, haz que tu dinero trabaje para ti. No importa si son centavos, o dólares, o pesos, pero con el tiempo vas ahorrando, vas a tener ese fondo, pero que no se quede ahí estático. Tiene que trabajar para ti. El famoso tiburón Kevin O'Leary, que sale en el programa Shark Tank de los tiburones de Estados Unidos, donde vienen las personas y piden dinero a los inversionistas para invertir en sus proyectos, sus ideas. Él dice, mi dinero son como mis soldados, mis dólares. Yo los llevo a la batalla y quiero que regresen con algo, que ganen cosas. No quiero que estén ahí nada más sentados. Y tiene razón, tenemos que invertir en algo que pueda producir. Pero aquí hay un peligro porque, y eso es lo que le pasó a Arkad también, vino una persona que hace ladrillos con él y dijo, ¿sabes qué? Invierte conmigo, yo tengo un proyecto, voy a comprar joyas de lo extranjero y vamos a importarlas. Vamos a venderlas aquí en Babilonia. Y Arkad le dice, claro que sí, porque oyó ese consejo de que tengo que multiplicar mi dinero, tengo que invertir, y le da su dinero y lo pierde todo porque les vendieron joyas falsas de vidrio. Y después Algamish viene y le dice, todos tenemos que aprender de nuestros errores, no inviertas con alguien que hace ladrillos y no conoce de las joyas, invierte entonces en ese caso con un joyero. Y ese es otro punto que hace el libro, no vayas a invertir porque tu primo Chepín dice que es un negocio bien padre y que va a importar o lo que sea, y no lo conoce, lo escuchó de un amigo. No inviertes con alguien que quiere abrir un restaurante y no sabe sobre la cocina, no sabe cómo cocinar, no sabe cómo manejarlo. Queremos invertir en algo que tú ya tienes experiencia, ya lo conoces, ya sabes cómo se maneja, o tienes a alguien que ya lo sabe. En otras palabras, le queremos confiar en nuestro dinero a los expertos. Por eso hay tantos recursos que puedes ver. Puedes leer libros como por ejemplo de Tony Robbins, de personas que tienen mucho dinero, que saben cómo manejarlo, saben cómo invertirlo. Ahí queremos buscar. Ese es el consejo que nos da este libro, que tenemos que estar bien seguros que estamos invirtiendo en algo que conocemos o que esa persona que nos va a ayudar o que va a ser nuestro compañero lo conoce. Sí, muchas veces viene alguien con nosotros y nos dice, como dices, yo tengo una idea para algo, una empresa nueva, mira esta gran oportunidad. Y el problema es que, como dices, no lo conocen ese campo a fondo, no lo han hecho.
es como si vas con una persona y le dices estoy enfermo y te dice esa persona, a mí me gusta mucho lo de medicina, déjame operarte. Y dices, pero espérate, ¿cuál es? O sea, tienes que tener un doctorado, tienes que tener experiencia, una residencia, tienes que, hablando de residencia, de años en un hospital, viendo estos procedimientos y asistiendo hasta que haces tú el primero. Y ahí es donde dices, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi dinero? ¿En qué manos las estoy poniendo estas monedas de oro mías? Y muchas veces nos enfocamos en el dinero por sí solo, pero el problema es que el dinero es mucho más. El dinero es más que solamente oro. El dinero es una vida tranquila. El dinero es estar con tu familia más tiempo. El dinero es tener más experiencias ricas. ¿En qué sentido? Más experiencias felices, porque tienes menos estrés. Entonces, cuídalo pero muy cercanamente. Cuídalo como si fuera parte de tu vida, como si fuera parte de tu existencia. Cuida ese dinero. No estamos diciendo, sé tacaño, nunca gastes. No. Arcad y todos los personajes de este libro no hablan de simplemente ahorrar. Tenemos que seguir esta tercer cura. Tiene que multiplicarse el oro. Tiene que multiplicarse. Si no encuentras la forma de multiplicarlo, estás dejando lo que se empiece en la cuenta de banco o abajo de tu cama o donde lo pongas. Estás haciendo que ese oro se empiece a oxidar. ¿Y qué quiero decir con oxidar? Cada vez es más difícil sacarlo de tu bolsillo. Y al final te quedas con muy poco. Yo conocí una persona que seguía una regla similar a la primer cura, que es que guardes el 10%, algo así. Y una vez, un profesor en una universidad, y dijo, yo sigo esta regla de guardar cierta cantidad. Y dijo, ahorita estoy a 1 año de jubilarme y me voy a jubilar con $250,000 en el banco. Y en ese momento, porque tenía una mente muy pequeña, me sorprendió y pensé, extraordinario. Ahorita pienso, qué mediocre fue. ¿Por qué? Porque él solo lo ponía ahí, en el banco. No lo invirtió. No lo invirtió. Y aún así, mira lo que logró. Sí. Es increíble. ¿Quién no quisiéramos jubilarnos así? Además, el micrófono. Ah, sí, perdón. No se me olvidó el micrófono. Sí, que tantos quisiéramos jubilarnos así, con ese dinero, pero como dices tú, pudo haber tenido más, pudo haber pensado un poquito, es un profesor, y luego invertirlo en algo y tener aún más. Sí, ¿por qué no? Y es donde pensamos, y ahora pienso, él tiene capital, tenía $250,000. Era una persona que conocía a gente en la política, estuvo mucho en eso. Sabía muchas cosas sobre proyectos municipales. ¿Qué pudo haber hecho con ese dinero? Lo pudo haber multiplicado 4, 5, 6 veces. Pudo haber dicho, me voy a jubilar con $1.85 millones en lugar de 250,000. Y ustedes saben ahora que $250,000 no alcanza mucho tiempo. Si quieres vivir una vida realmente próspera, que no estés viendo a ver cuánto tienes que ahorrar, y dices, voy a tener que sobrevivir con $250,000 por 35 años, no es mucho, $250,000, y más si ya no hay entrada, básicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está extraordinario, mejor que nada, obviamente, pues con ganas, pero tenemos que pensar más grande y decir, ese dinero es para que se multiplique. El dinero es para que se mueva, el dinero le gusta moverse, al dinero no le gusta quedarse. Si lo dejas ahí, estancado, se enoja y después ya no viene más, ya no vienen más amigos, no vienen más dólares. Tienes que darles salidas, tienes que dejarlos que se paseen, pero que vayan a lugares que les vayan a dar más fuerza, como quien dice, a tu dólar. Por eso es lo que
les estaba mencionando, es extraordinario, sí, $250,000 sería un sueño. Y yo no digo que no es un sueño, yo estoy diciendo que es un sueño bajo, es un sueño mínimo. Porque si él en algún momento tenía en su bolsillo $50,000, tenía a lo mejor unos 35, a lo mejor unos 40 años y tenía unos 50, $60,000 en su bolsillo seguramente en el banco, y pudo haber, por ejemplo, comprado un terrenito o pudo haber comprado un departamento que va a apreciar en valor y que en 5 años ya no vale 50 o 60, vale 70 o vale 65 por lo menos. Y ahora reinviertes otra vez y va creciendo ese dinero. Entonces, excelente $250,000, pero ¿no estaría mejor $2.5 millones? Porque eso es aproximadamente, si hubiera reinvertido eso y cada 5 años le das vueltas y encuentras una forma también de invertir en otras formas, fácilmente puedes llegar a $250,000. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Porque un negocio que dices es bueno y es seguro y es estable, te dobla el dinero en 10 años. Te lo dobla. Entonces, para el final de esos 30 años, él fácilmente pudo haberle estado pegando los $2 millones. ¿Y qué diferencia de decir, me queda suficiente para ir una vez a París en toda mi vida? Porque ya no hay más en esta cuenta de banco. Pues eso es lo que hay. O de decir, tengo tanto que puedo ir a París una vez al año por el resto de mi vida, si quiero. ¿Qué diferencia? Entonces, tenemos que saber qué hacemos con nuestro oro, con nuestras moneditas. Tenemos que multiplicarlas. Tenemos que hacer multiplicación en lugar de agregar. Y eso es lo que la gente cree que hay que hacer. Hay que ponerle un más, un signo de más. Vas ahorrando. Al principio vas ahorrando. Pero ya que tienes un fondo, le pones esa X. Ahora hay que multiplicarlo. Ya no un más. Si te digo, puedes con tu cantidad ponerle más tanto o por tanto, cual quisieras. Es obvio, vas a decir por tanto, por 10. No más 10, sino por 10. Multiplícalo por 10. Entonces, eso es lo que hay que recordar. Hay que multiplicar nuestro oro. Tenemos que irnos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con estas curas del bolsillo vacío. No se despegue, volvemos. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Vamos rápido porque todavía nos quedan varias curas del bolsillo vacío. Y la cura número 4 es esta. Es protege tu principal. Que eso es lo importante. Y lo voy a poner de esa forma. Porque es un poco diferente en el libro. Pero para hacerlo más breve, el principal es el monto que inviertes. Entonces tienes que, porque en el libro es protege tu tesoro. Pero es un poco como el libro, estamos hablando de Babilonia y se habla un poco extraño. Y porque a veces la gente puede pensar, quiere decir que nunca gaste mi ahorro. Y eso no es lo que quiere decir. Quiere decir, protege tu principal. Quiere decir que cuando inviertes algo, tienes una seguridad muy alta, una probabilidad muy alta de que puedes sacar la inversión inicial. Es bien importante que puedes sacarla si quieres, aunque se tarde un tiempo, pero que la puedes recuperar. Eso es importante, no arriesgues tu oro, no arriesgues tu tesoro, protégelo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, inversiones en bienes raíces tienen una probabilidad muy alta de que puedes por lo menos recuperar la inversión inicial, que se llama el principal. Entonces, esto es una gran inversión. Inversión muy pobre es un carro, porque el principal, lo que tú pagas, inmediatamente al salir de la agencia de carros, nuevo, le das nada más unas vueltas a las ruedas y ya ese principal ya no lo puedes recuperar. Algo perdiste, garantizado, ya se perdió. Y entre más rueden esas ruedas,
más pierdes del principal. Entonces ese es un problema grande de muchas gentes que quieren invertir en algo tremendamente riesgoso porque va a haber mucho dinero. Va a haber mucho dinero y a lo mejor el principal no lo puedo recuperar, pero va a haber mucho dinero. Y te asombran. Sí. Y luego al final de cuentas lo pierdes. Entonces tenemos que invertir en cosas seguras. ¿Qué quiere decir seguro? Seguro quiere decir algo que puede sacar tu principal. Eso es lo que quiere decir seguro. Si tú inviertes en ti mismo, siempre vas a poder sacar tu principal. ¿Qué quiere decir esto? Porque tu principal es tu salud, tu principal es tu intelecto. Si te educas, siempre vas a poder recuperar el principal. ¿Qué quiere decir el principal? Lo que adquieres de conocimiento es tuyo, ya es tuyo, nadie te lo puede quitar. Entonces invierte en cosas seguras, invierte en negocios comprobados. Dices, pero está muy lento, se tarda 10 años en que me recupere el dinero, que me doble el dinero, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Doblar tu dinero en 10 años? 100% casi seguro. O doblar tu dinero en 2 años, pero 100% casi seguro que lo pierdes. Esa es tu elección. Con tu dinero, con tu tesoro, ¿vas a apostarlo? ¿Vas a aventarlo al azar? ¿O vas a hacer otra cosa? Vas a asegurarlo. Sí, exactamente. Tenemos que asegurarnos y para eso hay que hacer matemáticas, hay que investigar, hay que preguntar, hay que leer. No podemos estar flojos, sentados nada más y aventarnos a la primera oportunidad que nos llega. A lo mejor no es la oportunidad para ti. Sí. Y vámonos a la cura número 5. Y esto es sobre la casa, que nos dice el libro. Haz de tu casa una inversión provechosa. ¿Qué quiere decir? Que si tú puedes tenerla, tu propio departamento, tu propia casa, tenerla pagando lo mismo que pagas de renta o menos, vale la pena. Hazlo, que sea tuyo. ¿Por qué? Va a ser tuyo, porque después lo vas a poder vender, hacer lo que sea con él. Pero como nos dice George Clason, el escritor, no le regales dinero al propietario, le estás regalando dinero. Y es un buen negocio si tú tienes casas o departamentos para rentar. Ahí quieres estar tú no quieres ser el rentero. Entonces, si puedes, con tiempo, a largo plazo, proponte ese plan, que tú vas a ser el dueño, aunque sea una casita chiquita para empezar, o un departamento pequeño, pero mejor que sea tuyo. Ahora tenemos que irnos otra vez a un corte comercial, pero vamos a regresar con más de esto y tenemos 2 curas más que platicar con ustedes, así que no se vayan, regresamos. Ya regresamos y quería hacer un comentario breve sobre esta última cura, que es que hagas de tu casa una inversión provechosa. Porque estamos hablando de tener tu hogar, pero no estamos hablando del sueño americano, de tener una casa y para empezar de verla. Eso no es el punto, es que si puedes tú estar pagando una casa tuya con el mismo dinero que pagarías una renta, mejor paga la casa. ¿Por qué? Porque vas a pintar las paredes blancas y va a venir tu vecino o tu amigo o la comadre o tu mamá o lo que sea y te va a decir, ¿por qué todas las paredes están blancas? Y le dices, porque esta casa la voy a vender. Porque cuando el mercado suba el precio de esta casa voy a venderla. Porque le voy a sacar una ganancia y compro otra mejor y igual pinto las paredes blancas porque es más fácil vender una casa con paredes blancas. Entonces, y dice, ¿por qué cuidas tanto los muebles? Porque una casa que la vendes amueblada vale mucho más. Entonces voy a irme a una casa más grande y con otros mejores muebles y así me voy hasta que vaya haciendo que crezca mi oro a través de la inversión de esta casa. Por eso hay que tener una casa, no para dejarla ahí, sino para que se mueva. No la vendas con reparaciones pendientes. Véndela lista. Véndela lista. Este es consejo del hombre más rico de Babilonia. Hazla a tu casa una inversión provechosa.
Cura número 6. Asegura tu ingreso futuro. ¿Y qué quiere decir asegura tu ingreso futuro? Quiere decir algo bien sencillo. No inviertas en negocios o en cosas que tienen fechas de expiración. Dice alguien, yo tengo una idea para un negocio excelente. Y dices, ¿qué es? Es cómo pintar los cascarones para la Pascua. Y dices, está con ganas. Hay un problema. ¿Qué vas a hacer desde mayo hasta el siguiente año en temporada de Pascua? Tu inversión está parada. Tu oro está ahí, estancado. Tienes que invertir en cosas que no tienen fecha de expiración. Invierte en negocios que no son estacionales, que no son por estación, son permanentes. ¿Cómo qué? Dices, por ejemplo, ¿cuándo va a dejar la gente de tomar agua? Nunca. ¿Cómo pueden de dejar tomar agua? ¿Cuándo van a dejar de comer algo, un alimento? Nunca. ¿Cuándo van a decir, ya no tenemos que usar casas, vamos a vivir en la calle? Nunca. Entonces, invierte en negocios que son, como quien dice, permanentes, estables y no estacionales. Exactamente, que pueda perdurar. Y vamos a la última, que es el número 7, la última cura, que es incrementa tu habilidad de ganar. ¿Y qué quiere decir esto? Busca oportunidades para invertir y edúcate. Esto yo creo que lo dijo mejor que nadie Jim Rohn cuando habló sobre su maestro Earl Schoff, que le enseñó cómo ganar más, cómo hacer su primer millón, cuando Jim Rohn era muy pobre. Y le dijo que si tú quieres tener ganancias sobresalientes, tienes que convertirte en una persona sobresaliente. ¿Quieres algo arriba de lo común? Tienes que ser arriba de lo común. ¿Qué quiere decir? Desarrollar un saludo sobresaliente, una sonrisa sobresaliente. Todos esos detalles pequeños que la mayoría no le importa, no los diseña, no los planea, y por eso todas esas cosas pequeñas se van acumulando, su lenguaje corporal, la forma en que saluda, contacto visual, que no se ríe tanto, no es tan carismático, le llegan menos oportunidades a él, le ofrecen menos cosas. Al que sí diseña su saludo, diseña su forma de hablar, se educa, etcétera, mejora su lenguaje corporal, conoce más, tiene más que ofrecer. Y como decía Jim Rohn, te pagan por el valor que tú le das a la compañía o a la empresa o a la oficina, donde sea que estés, por el valor que tú das. Entonces, si tú quieres ganar más, tienes que traer más valor al mercado. Y con esto tenemos que terminar. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero la siguiente semana vamos a hablar sobre las 5 reglas del oro, que es otro aspecto de este libro que no hemos tocado. En parte sí lleva algunos puntos de estos que hablamos el día de hoy, los expande, pero hay mucho más, así que les va a gustar. Si les gustó este programa, el siguiente también les va a servir mucho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias.